Hola, bienvenidos. Bueno, hoy vamos a seguir con el tema de los campos conceptuales desde el enfoque de Bernoulli, que es el autor de esta teoría o de esta mirada sobre el desarrollo cognitivo. Pero ahora, a diferencia del video anterior, que estuve trabajando el campo aditivo, más que nada, la clasificación de los distintos problemas lógicos que se pueden dar dentro del campo, ahora vamos a trabajar los problemas de tipo multiplicativo. El texto de base es un texto de Gerard Bernoulli, que se llama El niño, las matemáticas y la realidad, problemas de la enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria. Es un libro muy interesante, donde bueno, va tocando distintos conceptos, y en este caso vamos a ver el capítulo de los problemas de tipo multiplicativo. Bueno, habíamos visto en el video anterior el concepto de campo conceptual, bueno, a qué se refería Bernoulli cuando habla de campo conceptual, y habíamos planteado a Bernoulli como parte de una institución que se dedica al estudio de la didáctica de la matemática, que es de origen francés. Y bueno, lo que no mencioné en ese momento es cómo se llama la institución. La institución tiene la sigla de IREM, que son, bueno, en realidad, bueno, primero forman un grupo que se dedica a la didáctica de las matemáticas en Francia, junto con otros autores como Hugues Brousseau, luego este, incluye también, eh, bueno, a Brousseau ya le iba a nombrar de nuevo, por eso me quedé tildada. Eh, las instituciones que ellos fundan se llaman IREM, que bueno, ahora hay varios institutos con esta sigla, que son institutos para la investigación de la enseñanza de las matemáticas. Eh, y bueno, además de Bernoulli, de Brousseau, está Chevalard. Hay varios autores de carácter francés, de origen francés de origen francés, que se dedican al estudio del desarrollo de los conceptos matemáticos. También habíamos estado viendo dentro de lo que tenía que ver con el campo conceptual, bueno, que estaba formado por este triplete de tres planos, digamos. Uno sería el de las situaciones, el otro de las invariantes operatorias, y el tercero el de las representaciones. Esto tomado del texto de la teoría de Bernoulli, que es una síntesis en realidad que hace Marco Antonio Moreira del Instituto de Física de Porto Alegre. Bueno, ellos ahí hacen una síntesis y bueno, plantean estos conceptos como ¿no? un sistema formado por tres conjuntos, que son estos tres que yo nombré, ¿no? El de las situaciones, las invariantes y las representaciones. Habíamos dicho que había una mirada muy piagetiana de la dinámica entre el sujeto y la matemática pensada como situaciones que son concebidas como si fuera el ambiente o el medio al cual el sujeto se tiene que adaptar, y ese medio al cual el sujeto se tiene que adaptar implica una resolución a través de un abordaje con conceptos, representaciones, estrategias, o cualquiera de los elementos que tienen que ver con la matemática. Entonces los esquemas, es decir, los sistemas que estaban formados por las situaciones, habíamos dicho que cuanto más variedad de situaciones resueltas, más rico era la experiencia, porque en definitiva las situaciones resueltas o las situaciones enfrentadas y experimentadas implican experiencia para el sujeto, por eso la importancia de plantear una variedad lo más rica posible. Y
las invariantes operatorias serían el conjunto de esquemas que el sujeto tiene. En este caso son esquemas que tienen que ver con una mirada matemática del problema, ¿no? Es decir, implican, llaman a esquemas de carácter matemático para su resolución. Y bueno, los ingredientes, podríamos así decir, en este texto que yo les mencioné, son los ingredientes de los esquemas, serían metas y anticipaciones, es decir, desde el momento en que yo abordo un problema como de carácter aditivo, que fue lo que trabajamos en el video anterior, lo que hago es, bueno, después de la lectura de la situación y de la identificación lógica de cuál es el tipo de problema, qué es lo que me está preguntando y cómo lo tengo que abordar, ya me pongo una meta. Es decir, nosotros habíamos diferenciado ahí, bueno, si lo pensamos en términos didácticos, el momento de planteamiento del problema, resolución del problema, bueno, en el proceso de resolución del problema, una vez que el sujeto activa no está bien dicho, pero sería, bueno, pone en juego los esquemas que cree apropiados, es porque ha hecho una lectura de esa situación como una situación, bueno, aditiva, por ejemplo, que era lo que vimos en el video anterior, y multiplicativa, que sería lo que vamos a abordar acá. Entonces, en función de esa lectura que se hace, es decir, pone en juego ciertos esquemas que son los que considera apropiados, después verá si son apropiados o no, y bueno, con esto va haciendo acomodaciones sucesivas hasta que cree haber hallado la solución. Por eso digo que hay metas, es decir, una vez que hace la lectura, que dice, bueno, esto lo enfoco por acá, si hago una regla de 3, seguramente lo resuelvo. Entonces, en función de eso ya hay toda una sucesión de acciones que implican una anticipación de, bueno, qué es lo que voy a obtener. Por eso es importante a veces trabajar con los chicos, bueno, ¿y cuánto te parece que puede dar? ¿Cuál es el rango de respuestas lógicas, ¿no?, que pueden aparecer? Porque a veces los chicos les da un número absurdo y no se dan cuenta, ¿no? Entonces, las metas y las anticipaciones están en relación con los esquemas que se ponen en juego. Entonces, en función de las metas y las anticipaciones, hay, yo decía, una sucesión de acciones. Esa sucesión de acciones son reglas de acción, que, bueno, justamente muchas de ellas no son conscientes para el sujeto, es decir, las pone en juego, porque, bueno, cuando uno dice me llevo uno, bueno, habrá que saber a dónde se lo lleva, pero todas estas cosas son automáticas, ya uno no reflexiona sobre ellas, si son absurdas o no. Lo importante es arribar al resultado o a la cantidad que me permite a mí tomar la decisión de qué hago, ¿no? Si puedo, qué sé yo, comprarme el lavarropa o no, por ejemplo. Y entonces, en función de estas metas, las reglas de acción, va a poder hacer inferencia, es decir, va a poder decir, bueno, anticipar qué puede dar o cómo va la sucesión de acciones en función de las reglas de acción, tomar decisiones en función de eso. Por eso lo importante de las del tratamiento de la matemática son los problemas, porque son los que realmente le dan el encuadre para que esto tenga sentido. Yo decía, bueno, las cuentas sueltas no sirven porque no, en realidad no me responden ninguna pregunta. Entonces, lo que uno pone en juego son las cuestiones más mecánicas y conscientes. Y en cambio acá hay una pregunta que uno la responde, puede no estar elaborada como pregunta, puede estar elaborada como desafío, como una toma de decisión. Yo decía, bueno, me compro o no me compro el lavarropas de acuerdo a, bueno, las cuotas, los intereses, qué sé yo. Entonces los invariantes operatorios tienen algunos aspectos que son conscientes, que bueno, donde uno va tomando decisiones y dice, bueno, esto es correcto, esto no, y en esas reglas de acción, en esas inferencias, van a haber, yo decía, teoremas en acción y conceptos en acción, donde, bueno, los conceptos y los teoremas están en una relación dialéctica, porque los teoremas son, bueno, supuestos acerca de, bueno, cómo
cómo se debe realizar la cuestión, ¿no es cierto? Y los conceptos son aquellas ideas que uno ha trabajado, que uno ha aprendido de experiencias anteriores, por eso la importancia de las situaciones en las cuales se han resuelto problemas semejantes. Entonces uno pone en juego ahí, bueno, la regla de 3 es un concepto que a veces puede ser en acción. A ver, cuando hablamos de inacción, quiere decir que no necesariamente el sujeto tiene conciencia de ello, es decir, los vuelve comunicables o puede tomar conciencia y hacerlo comunicable. En otros momentos puede hacerlo, es decir, puede decir, no, acá apliqué la propiedad distributiva. Bueno, ahí sí, lo hizo comunicable y además en términos canónicos. Bueno, todo esto como un poco de ampliación de lo que habíamos visto antes. En lo que hace a los problemas de tipo multiplicativo específicamente, habíamos visto que el campo conceptual aditivo tradicionalmente se trabajaba como de composición binaria, es decir, dos tipos de medidas del mismo carácter, donde estaba la operación y el resultado, pensado como una igualdad, ¿no? El caso de los problemas de tipo multiplicativo fueron abordados generalmente en forma ternaria. En algunos casos sí son ternarias, que ahora los vamos a ver. O sea, Bernoulli diferencia dos tipos de problemas, unos sí son de carácter ternario y los otros no. Entonces, los problemas, a ver, serían ternarios, ¿por qué? Porque habría una cantidad que es básicamente parecido al de básicamente es el mismo esquema de la suma. De hecho, en el texto que publican junto con Durán, lo plantean dentro de los ejemplos, están ejemplos aditivos y también está el multiplicativo, porque está compuesto también por 3 elementos. O por 2 en algunos casos, ¿no? Es decir, suma, resta y su resultado, multiplicación y su resultado, o división y su resultado. Listo, ya está. Pero en el caso de los problemas de tipo multiplicativo, ellos lo plantean, o sea, lo que descubren es que la relación lógica en realidad es cuaternaria, o sea, hay 4 elementos que no son del mismo orden. Por ejemplo, paquetes o cajas, acá venimos, traen unas cajas donde vienen las cantidades y yogures, ¿no? Entonces, un paquete o una caja de yogures trae 6 cajas de yogures, ¿cuántos va a traer? Entonces, de un lado tenemos las cajas, o sea, es un tipo de medida. Por más que el número sea el mismo, supongamos que son 6 cajas, o sea, 6 yogures, cada caja 6 yogures y 6 cajas. O sea, el número es el mismo. Pero no es del mismo orden, porque una cosa son las cajas, que traen 6 unidades, y otra cosa son las unidades que trae la caja. Entonces, por un lado tenemos una medida que mide la cantidad de cajas, y del otro lado tenemos la cantidad de unidades que trae cada caja. Entonces, por más que el número sea el mismo, lógicamente no es lo mismo, es otra cosa, son de otro orden, son medidas distintas. Y además, bueno, lo que pone en relación una columna con la otra y un nivel con el siguiente es lo que ellos denominan el escalar. En este caso sería 6. ¿Por qué? Porque cada caja trae 6. Entonces, yo para saber 6 cajas, 8 cajas, 20 cajas, lo que sea, tengo que multiplicar siempre por 6. Es decir, que el escalar es 6. Que ni siquiera es una medida, es lo que me permite a mí pasar de una columna a la otra. Sería, pensado en términos matemáticos, sería lo que me establece la función entre cajas
y yogures. También pueden ser metros de tela y vestidos o pantalones, lo que quieran. Entonces, para un pantalón necesito 1,5 metros de tela entonces tenemos por un lado los pantalones, por el otro lado los metros. Entonces, por más que el número sea el mismo o sea otro número, son cosas distintas, porque por un lado tenemos el objeto en sí, cuánto lleva de tela, y del otro lado los metros de tela. Entonces, lo que me permite a mí relacionar esta medida con esta medida es el escalar. Y lo que me permite a mí pasar, es decir, avanzando hacia más cantidad o reduciendo la cantidad, siempre es el escalar. Porque yo puedo tener, bueno, supónganse ahora, ¿no? Yo fabricaba, no sé, 50 pullovers por mes, y ahora por el tema de la cuarentena, ahora no necesito fabricar 50, necesito fabricar 5. Entonces tengo que bajar. Entonces ahí divido, no multiplico. Entonces, lo que pone en relación, por eso yo decía es una función, ¿no? La relación entre una cantidad o un conjunto y el otro, porque podríamos pensarlo también en términos de conjuntos, es el escalar. Entonces, por eso son 4 las relaciones, porque tenemos, supónganse, una caja, tantos yogures, tantas cajas, tantos yogures. Supónganse 1, 6, una caja, 6 yogures, 6 cajas, 36 yogures, o X si es que es esa la incógnita. Entonces la relación acá es entre 4 y el escalar. Entonces acá se amplía las posibilidades de que haya relaciones lógicas y que haya incógnita. Porque la incógnita puede ser el escalar, puedo tener que gasté tantos metros para hacer estos pantalones, y después, cuando terminé de hacer estos pantalones, usé tantos metros, y entonces tengo que buscar cuál es el escalar. Y supóngase que hice, qué sé yo, 3 pantalones con 4,5 metros, hice 10 pantalones con 10 metros, a ver, 15 metros sería, creo. Bueno, y si no, discúlpenme porque estoy haciendo la cuenta en el aire. Entonces, ahí yo lo que tengo que buscar es el escalar. La incógnita te puede ser justamente el aumento, es decir, 6 cajas, ¿cuántos son? O reduciéndolo, tengo la cantidad de 6 cajas, quiero saber cuánto tiene una. Y así, ¿no? Es decir, por eso es cuaternaria. Por un lado, las cajas, la caja de 1, o la que tengo en el planteo inicial, y su cantidad, y después la pregunta, bueno, si tengo 6 o 10 o lo que sea, ¿cuánto va a ser? Y la incógnita puede aparecer en cualquiera de estos elementos. Entonces, la relación entre las medidas son relaciones lógicas entre 4 elementos que están relacionados, y están relacionados por el escalar. ¿Qué nociones están puestas acá en juego? Y bueno, la multiplicación y la división, obviamente. Si vamos hacia arriba, multiplicamos; si vamos para abajo, dividimos. La regla de 3, y yo decía, bueno, función también, pero las dificultades que hay son diferentes, son más sencillas la multiplicación y la división que la regla de 3. Y la multiplicación, ¿por qué es más sencilla que la regla de 3? Bueno, porque la multiplicación yo la puedo resolver con suma reiterada. La suma reiterada, es decir, porque en realidad si yo tengo una caja de 6, es fácil sumar 6 muchas veces porque es un número chiquito. Pero si son números grandes, es decir, en las magnitudes mayores, es más difícil. Entonces la multiplicación ahí se vuelve útil. Pero es mucho más sencillo resolver una multiplicación y una división que una regla de 3 donde hay algo que se desconoce.
Entonces, el operador, que es este escalar, no es una medida, porque no es una cantidad, no es algo que a nivel lógico, en realidad es una relación, es algo que me permite a mí pensar cuánto aumenta o cuánto reduce. Pasa que no es una medida en el sentido que es lo que se mantiene estático, porque siempre va a ser la misma cantidad. Si el paquete de figuritas trae 5, siempre va a ser 5. En cambio, en las columnas, digamos, si lo pensamos en términos de columnas, que es como lo expresa en el texto, para que se entienda bien la relación de 4, entre una y otra la relación es el escalar, pero el escalar siempre es 5, supónganse que sean paquetes de figurita, entonces un paquete trae 5, 10 paquetes trae 50, entonces ahí sí va cambiando el número, porque siempre se va multiplicando por 5, o si vamos para abajo, se va dividiendo por 5. Entonces siempre me va a dar, siempre se va a mantener igual el escalar. Es lo que establece la función, es decir, la relación entre un conjunto y el otro. Pero bueno, también puede pasar que se trate de otro tipo de relación. Es decir, acá estamos siempre trabajando con magnitudes discretas, es decir, cantidades, unidades, elementos. Entonces pueden ser, qué sé yo, cantidad de paquetes, de figuritas, el valor de algo y la cantidad que yo compro, o sea, por 1, tanta plata, por 10, tanta plata. Después, bueno, también podríamos resolver cuestiones que tienen que ver con velocidad, ¿no es cierto? Bueno, yo hablaba de los metros, ¿no? Pero bueno, cuando se trata de magnitudes continuas, como por ejemplo área, volumen, ahí ya, a ver, depende cómo uno lo plantee, porque si yo lo planteo en términos, como decía recién, de la cantidad de pantalones y los metros de tela, si bien estamos haciendo una multiplicación de carácter continuo en el sentido de que son tantos metros, es decir, es como una figura, es decir, el área de mi pantalón se lleva 1,5 metros de tela. Si lo planteo así, un pantalón tantos metros, tantos pantalones tantos metros, estamos dentro de la lógica cuaternaria. Pero si yo lo planteo en términos de área, es decir, tenemos una magnitud, supónganse que sea un rectángulo, ¿no? Una magnitud, la otra magnitud, y después la tercera, que es el área. Entonces ahí, en esos casos, la relación lógica es ternaria y no cuaternaria. Entonces, y bueno, en la de volumen tendríamos también la tercera magnitud, que es la altura. Entonces, en este caso, la primera la llama isomorfismo de medidas, medio así fashion, ¿no? Para ponerle nombre. El isomorfismo de medidas serían todas aquellas relaciones lógicas que implican este tipo de relación, ¿no? Donde hay una magnitud, otra magnitud y un escalar, que va aumentando o reduciendo. ¿Por qué isomorfismo? Iso significa igual. Morfismo, forma, misma forma. O sea, de un lado tenemos los paquetes y del otro lado las unidades. De un lado tenemos los pantalones, del otro lado los metros de tela. De un lado tenemos la cantidad de cajas de yogures, del otro lado los yogures, las unidades. Entonces, esta magnitud, o sea, en sí siempre es la columna de cajas, y esta otra siempre es la columna de, no sé, yogures o figuritas.
¿no? En la O siempre es la columna o los paquetes, y del otro lado siempre son las figuritas. Entonces, por eso el isomorfismo de medidas. Y la otra, que tiene que ver con las medidas que son de carácter continuo, se los denomina producto de medidas, porque estamos multiplicando dos medidas que de alguna manera también responden a la anterior, o sea, se pueden. Si yo, supónganse que el rectángulo lo voy amplificando, estoy en la misma que en el isomorfismo de medidas, porque de un lado tengo, supónganse, la altura del rectángulo y del otro el ancho del rectángulo, y si esto se va ampliando, termino haciendo un producto de medidas, o sea, además de ser producto de medidas, es decir, el área también va a cambiar, pero es diferente, porque no hay un escalar ahí. Bueno, en realidad sí, pero digo, no hay, este lado tiene 3 paquetes o 5 figuritas, o es otro tipo de relación. No sé si soy clara en lo que estoy diciendo. Es decir, para establecer el área yo tengo que multiplicar la base por la altura, dice la fórmula, ¿no? Es decir, hay dos medidas, una que es la de la base y la otra que es la de la altura. Cuando yo multiplico esas dos, entonces obtengo el área. Esto, para que los chicos lo entiendan, ahí estamos medio que interactuando entre las dos nociones, el isomorfismo y el producto de medidas, porque el chico no entiende, a veces el grande tampoco, por qué si yo multiplico lo de afuera, me da lo de adentro. O sea, ¿qué tiene que ver? Entonces, para eso es importante el trabajo, por ejemplo, con la hoja cuadriculada, y ir cambiando las medidas dentro de la hoja cuadriculada, porque entonces el chico cuenta todos los cuadraditos y se va a dar cuenta que si la altura cambia, o la base cambia, o las dos cambian, va a cambiar la cantidad de cuadraditos que hay adentro. Entonces ahí va a entender la relación que hay lógica entre el producto de una medida y el producto de otra medida. Entonces, en realidad, si nosotros estamos trabajando con el aumento de ese rectángulo, lo vamos ampliando porque hicimos un bosquejo y queremos hacer un mantel para la mesa, o queremos calcular no sé cuánta superficie tiene nuestro piso para comprar la cantidad de metros cuadrados de baldosa o cerámica o lo que sea, no vamos a hacer el dibujo en las medidas reales, sino que vamos a hacer una escala. Entonces vamos a multiplicar, pero si nosotros ampliamos eso, estamos también trabajando con, de un lado tendríamos la base, del otro lado tendríamos la altura. Cuanto más base o más altura, más área. Pero en este caso es producto de medidas porque son 3 las nociones que están en relación. Un lado, el otro lado y el área. Entonces en este caso serían 3. Entonces la cuestión del escalar es a nivel cognitivo complejo de comprender, porque el escalar no es una noción que esté necesariamente presente, es una relación lógica que se establece entre una cantidad y la otra. Entonces es un concepto difícil de entender. Mucho más si nosotros planteamos los problemas en términos de un abordaje mecánico, un abordaje de problemas que son problemas donde se aplica una fórmula, simplemente, base por altura, listo, ya está. Si es triángulo, base por altura sobre 2, ya está, listo, y uno aplica y traduce eso a la cantidad que le presenta el problema y ya está, se terminó el problema.
Entonces eso es mecánico y en realidad no implica la búsqueda, la experimentación y el uso de la lógica de parte del chico o de la persona que está resolviendo. Entonces pasa lo mismo que pasaba con la adición, es decir, la cantidad queda, o la relación lógica queda oculta porque lo estamos planteando en términos de dos relaciones que se están multiplicando, dividiendo, y en realidad hay una relación de 4 elementos. Entonces queda oscurecida o queda oculta y entonces no se puede ver, no se descubre, no se incluye dentro de los esquemas de razonamiento la relación que hay entre dos tipos de medidas diferentes. Por eso esto es importante tenerlo en cuenta y ponerlo en juego en el razonamiento sobre los problemas para que los chicos empiecen a entender la relación y cómo se hace el pasaje, ¿no? Que sería esto de ellos llaman la relación razón-operador, porque bueno, o escalar, porque bueno, la razón sería la división y el escalar sería cuando yo puedo aumentar o reducir la cantidad de elementos, supónganse paquetes y figuritas, aumentan, o bueno, después acá habla de francos, acuérdense que eran franceses ellos. Entonces, de un lado tendríamos los paquetes o las cajas o como vengan, lo que sea, ¿no? Metros. Y del otro lado, los pantalones, los yogures, las figuritas. Entonces, los procedimientos que se van a poner en juego van a tener que ver con dónde está la incógnita, cuáles cuál es el elemento que hay que averiguar, si lo que hay que hacer es, si la pregunta implica que aumentó la cantidad respecto del dato inicial, se aumentó, entonces hay que multiplicar, si se redujo, y además todo lo que tiene que ver con la complejidad agregada de los números racionales, supónganse, si estamos multiplicando, en general, en los esquemas multiplicativos, lo que se pone, lo que uno termina como generalizando es que siempre que se multiplica se agranda. Pero, por ejemplo, si yo multiplico algo por 0,5, me da la mitad. Entonces, ahí, dentro de las inferencias, va a haber un conflicto cognitivo. Va a decir, ¿cómo? Si yo siempre que multiplico, agrando, porque estoy poniendo más. Es decir, en vez de tener un paquete, tengo 5 paquetes. Entonces, ahí ¿no? Le genera el conflicto cognitivo. Entonces, cada tipo si bien están todos dentro del mismo campo conceptual, el nivel de dificultad que implica la multiplicación por cifras, bueno, grandes, yo decía, la multiplicación básica uno la puede resolver por suma reiterada. De hecho, los chicos de primer ciclo muchas veces apelan a esa solución. Pero si estamos multiplicando números muy grandes, es más difícil. Entonces es más necesario conocer las tablas y hacer las multiplicaciones utilizando esta herramienta que es mucho más eficiente. Pero después va a tener que hacer los ajustes, por eso yo decía, bueno, la importancia del campo conceptual y el tipo de problemas que sea variado. Fíjense que en el campo multiplicativo estamos trabajando con problemas de carácter aritmético y con problemas de lo que sería el ámbito de la geometría y dentro también del ámbito de las medidas de capacidad, ¿no? Porque el volumen está dentro de este campo multiplicativo. Y el tipo de razonamiento y de lógica que hay que aplicar en cada uno de ellos es distinto y el nivel de complejidad es diferente para el que está resolviendo. Entonces, si multiplicábamos por números racionales, también implica
otro tipo, es decir, hay que ir haciendo acomodaciones porque se van a dar cuenta, bueno, como el ejemplo que yo daba de multiplicar por 0,5, ¿no? Que el total me va a dar la mitad, no, no puede ser. Entonces, el trabajo que se debe hacer con el niño, con el que está aprendiendo, siempre tiene que permitir, o las preguntas, las buenas preguntas, tienen que orientar al descubrimiento justamente de ese tipo de relación y cómo esa relación se va estableciendo entre un tipo de medida y el otro, y en el caso de producto de medidas, a veces el trabajo con lo que solía ver yo en las escuelas, a veces es el uso del Maple, entonces ahí se ponían, es fácil poner elementos, y entonces uno puede achicar o agrandar, porque el Maple es para 30, entonces uno puede ir trabajando, ubicando cantidades y ver cómo aumenta o se reduce si uno pone 2 columnas, 3 columnas, 4 columnas. Creo que tiene 6 de un lado y 5 del otro, supongo, ¿no? Entonces, a través de este trabajo, los chicos pueden pasar, si les cuesta la abstracción de la relación lógica, porque es lógico, es complejo, este trabajo con lo concreto, de ir aumentando y reduciendo y poniendo más y menos, siempre en relación a una consigna que le dé sentido, o sea, no la cuenta porque sí, salida de la nada. ¿Y qué pasaría si son 2? ¿Y qué pasaría si son tantas? ¿Y qué pasaría en esto? Y que los chicos puedan jugar y probando, y cotejar, por ejemplo, la resolución a través de la multiplicación y cotejarla con el tablero, podríamos llamarlo así. Esto permite ir construyendo esa abstracción, de esta noción de escalar, que es la más compleja a nivel cognitivo. Entonces, la importancia de darle el espacio para razonar, el espacio para equivocarse, el espacio para ir adecuando los esquemas a las situaciones problemáticas es muy importante, y también, por eso digo lo de las buenas preguntas, ¿no? Hacer las buenas preguntas, que son esas que hacen que se ponga el foco allí donde se puede hacer, donde se debe hacer. Los niveles de dificultad van a variar, si hay que pasar por la unidad, si hay que aplicar varios operadores distintos, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, primero pasar por la unidad, o no pasar por la unidad, o se arranca de una cantidad, supónganse 10, y después hay que pasar por la unidad. Después, si el escalar es fraccionario, ¿no? Esto es mucho más complejo. Bueno, decía, si se aplican una sucesión de dos operadores distintos, la noción de razón o razón operador, la proporcionalidad, la noción de proporcionalidad también es compleja, y piensen que la noción de proporcionalidad después se traslada a la noción de porcentaje. Y bueno, las razones equivalentes, o las razones, ¿cómo es que lo denomina acá? Igualdad de razones operadores. Son todas nociones que tienen un nivel de complejidad diferente. Bueno, en general creo, a ver, reviso, sí, va en orden creciente de complejidad lógica. Porque si bien siempre es una relación cuaternaria, y siempre hay un escalar que es el que permite el pasaje de un lado al otro, que es la relación, ¿no? Sería la función, no es lo mismo aplicar con un escalar que sea un número racional,
y entonces esto va, en general ya está previsto y no se trabaja, quizás se trabaja en segundo ciclo ya finalizando, ¿no? Pero son nociones que uno debe saber que el nivel de complejidad es mayor y entonces a veces en el trabajo grupal o en el tipo de situaciones problemáticas que vamos a plantear, está bueno ir trabajando con las nociones que son más conocidas, más fáciles, y decir, bueno, ¿y qué pasaría si ahora? Y entonces se trabaja en el conjunto del grupo esto ayuda para que entre todos se pueda razonar y ir extrayendo las conclusiones a través del razonamiento de todos, donde veamos que todos van siguiendo el razonamiento. Entonces, en síntesis, las estructuras multiplicativas son de carácter cuaternario, las que corresponden al isomorfismo de medidas, y son de relación ternaria las que son de producto de medidas, que nosotros lo relacionamos con área y con nociones de volumen. Después, bueno, en el texto este que yo les mencionaba, tienen varios ejemplos y bueno, ejemplos de estos distintos niveles de complejidad que yo les estuve mencionando, ¿no? Es decir, cuando es una razón operador, cuando hay más de una noción. Ah, y esto que me había olvidado, menos mal que lo voy volviendo a mirar para no... y después otra que tiene que ver con la combinatoria, ¿no? Porque la combinatoria también se resuelve con... está dentro del campo conceptual multiplicativo, ¿no? Si yo tengo que combinar colores de banderines, vi el banderín y me acordé, colores de banderines o gustos de helado, o combinaciones de traje, ¿no? Tengo tantas camisas, tantos pantalones y todo eso, también se trabaja con esto, se puede pensar en términos de función, pero también está dentro del campo multiplicativo e implica este tipo de relación. Bueno, después los de área, que están, eso ya los mencioné. Y lo que tiene que ver con, bueno, esto creo que lo había dicho, los de velocidad, o no, bueno, creo que no. Digamos las velocidades, porque también están dentro del campo multiplicativo, no sé, kilómetros por hora, metros por segundo, todas esas son también relaciones que están dentro del campo multiplicativo. Bueno, y hacia el final del texto está la clasificación, el isomorfismo de medidas, multiplicación, división y el producto de medidas, que son estos que mencioné, ¿no? Más que nada área, volumen, pero también los que son los metros, las velocidades, también estarían dentro de los problemas de tipo multiplicativo. Bueno, me salió cortito, no sé si sirvió para explicar, espero que sí, o para ampliar un poco el desarrollo que hace el autor en el texto, y que les haya aclarado algo. Así que bueno, nos seguimos conectando y espero que les sirva. Hasta luego.